La clave de la creación es el sentimiento. Si deseas algo, no te concentres en la forma externa de lo que deseas, sino en cómo te sentirías si ya lo hubieras recibido. El sentimiento de tener lo que deseas es el principio de la creación. Si te sientes como si ya tuvieras lo que deseas, la ley de la asunción trabajará para manifestarlo en tu vida. Esto es parte del fragmento del libro Feeling is the Secret, de Neville Goddard. Este fragmento refleja el principio fundamental de Goddard, que decía, el sentimiento es la clave para activar la manifestación de tus deseos. La emoción profunda y auténtica que sientes cuando imaginas que ya has alcanzado tu objetivo es lo que permite que el subconsciente lo materialice en la realidad externa. Neville Goddard fue un escritor y maestro espiritual del siglo XX, conocido por sus enseñanzas sobre el poder de la mente y el uso de la imaginación para crear la realidad. Su filosofía se basa principalmente en la idea de que la conciencia es la única causa de todo lo que experimentamos en la vida. También que nuestra realidad exterior es un reflejo directo de nuestros pensamientos y creencias internas. Una de sus enseñanzas era el poder de la imaginación. Goddard enseñaba que la imaginación es la herramienta principal para crear nuestra realidad. A través de la visualización y del sentimiento, podemos modelar nuestro futuro y manifestar cualquier deseo que tengamos. Según Goddard, todo lo que experimentamos en la vida comienza en la mente. No se trata de trabajar directamente sobre las circunstancias externas, sino de cambiar nuestra conciencia interna, que eventualmente se reflejará en nuestra vida exterior. Otra de las enseñanzas es la conciencia como la única realidad. Uno de los principios fundamentales para Goddard era que la conciencia es la única realidad. Él creía que no hay nada fuera de la conciencia. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es simplemente un reflejo de lo que pensamos y sentimos en nuestro interior. Si deseas cambiar algo en tu vida, primero debes cambiar tu forma de pensar y sentir sobre ello. El concepto de vivir en el fin es la clave en su enseñanza. Actuar como si ya hubieras alcanzado tu objetivo o experimentado tu deseo. Esto significa que debes sentir, pensar y actuar de acuerdo con la realidad que deseas, como si ya fuera parte de tu vida. Otra de sus enseñanzas es la ley de la asunción. Según Goddard, lo que asumes ser verdad en tu mente se convierte en tu realidad. Si asumes que algo es cierto, independientemente de las circunstancias externas, atraerás esa realidad hacia ti. Esta es la ley de la asunción. Asumir lo que deseas ya realizado y sentirlo como si ya fuera un hecho. Para Goddard, no importa lo que está sucediendo en el mundo exterior, lo único que importa es lo que estás asumiendo en tu interior, porque ese es el único nivel en el que realmente tienes poder. Otra enseñanza es la técnica de la visualización y los sentimientos. Una de las técnicas más importantes que enseñaba Neville Goddard es la de sentir la realidad del deseo cumplido. Esto significa no solo visualizar el objetivo, sino también sentir profundamente las emociones asociadas con haberlo alcanzado. El poder de los sentimientos es lo que activa la manifestación, ya que nuestro subconsciente responde a las emociones y sensaciones más que a los pensamientos lógicos. Y otra de sus enseñanzas es: el tiempo no existe. Goddard también sostenía que el pasado, presente y futuro son solo estados de conciencia. No hay tiempo lineal real. Todo está presente en el momento de la conciencia. Por lo tanto, puedes influir sobre cualquier momento o evento si accedes a la conciencia correspondiente en el presente. Esto se conoce como el poder de la hora, similar a otras enseñanzas espirituales que sugieren que el tiempo es solo una ilusión. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Lo podemos hacer con practicar estas técnicas: la visualización y las afirmaciones. Usa la visualización y las afirmaciones para entrenar tu mente subconsciente. Imagina vividamente lo que deseas y siéntelo como si ya hubiera ocurrido. Por ejemplo, si deseas un nuevo trabajo,
visualiza tu primer día en esa posición y siente la emoción de haberlo logrado. Vivir en el fin. Actúa como si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Si deseas tener éxito financiero, por ejemplo, imagina y siente cómo sería vivir con abundancia, tomando decisiones desde ese lugar de seguridad y confianza. Desapego de los resultados. Según Goddard, es importante no obsesionarse con los cómo y cuándo. Una vez que has asumido el resultado deseado en tu mente, deja que el universo lo materialice a su propio ritmo. La fe y la confianza en el proceso son claves. Y por último, cambiar las creencias internas. Si tienes creencias limitantes o miedos, usa las técnicas de Neville para cambiarlas. Cada vez que una creencia negativa se cruce en tu mente, reemplázala por una creencia positiva que esté alineada con tus deseos. Te dejo algunas de las frases y afirmaciones más famosas de Neville Goddard. La imaginación es la única limitación. Lo que asumes con convicción se convierte en tu experiencia. Tú eres lo que crees ser. El sentimiento de la realidad del deseo cumplido es el secreto de la creación. Cree en ti mismo y todo lo que necesitas te será dado. El pensamiento es el actor y el sentimiento es el escenario. Tú eres el único que da forma a tu destino. El universo entero está dentro de ti. Podemos resumir las enseñanzas de Neville Goddard de esta manera. La clave para cambiar nuestra vida está en el poder de nuestra mente y nuestra imaginación. A través de la visualización, la asunción y el sentimiento de la realidad deseada, podemos crear cualquier cosa que deseemos en nuestra vida. La conciencia interna y la forma en que nos percibimos a nosotros mismos son las fuerzas que dan forma a nuestra realidad exterior. Si deseas cambiar algo en tu vida, comienza por cambiar tus pensamientos y sentimientos hacia ello y verás cómo el universo responde a tu nueva conciencia. Y así lo creo. Activo mi subconsciente. Hecho está. Gracias, gracias, gracias.